Entonces, por un lado traes una buena noticia, pero por un lado traes una mala noticia. Y dentro de esas carencias sociales, la más grave, que es brutal, y yo por ese solo hecho creo que ya no tiene nada que festejar el presidente, es salud. Porque te vas a que le entregaron el país con 20 millones de personas que no tienen acceso a salud, y hoy el dato de Coneval, el mismo que está celebrando el presidente, pues, 50. te dice que son 50. Entonces hay 30 millones de mexicanos nuevos que no tienen acceso a salud. Y el otro indicador que empeoró fue el rezago educativo. Entonces, educación y salud los traes muy mal, salud particularmente, brutalmente mal. Pues no hay nada que celebrar. Es un programa optimista, alegre, feliz, porque ya no somos pobres. Y esto a mí me dan un nudo en la garganta, porque el presidente dijo que ya hay 5% menos de pobres y que ya se puede dormir tranquilo porque no tiene pedos, porque ya no hay pobres. Damián, A ver. ¿lloras de alegría o le dices al presidente, ay, presidente, no mames? A ver, déjame decirlo de esta manera. Yo creo que objetivamente hay muy buenas noticias y muy malas noticias. Las dos. No, es la verdad. Sí. Tal cual. En México, poca gente lo sabe, pero hay una medición de pobreza que es de las mejores del mundo. O sea, la ley establece una medición que usa 9 factores, no 1, 9. Se llama medición multidimensional de la pobreza. Entonces, lo que hace el Coneval es, basado en datos de INEGI y demás, es analizar cuánto gana la gente o cuánto ingresa, digamos, mejor, que es un mejor término, cuánto dinero tiene. Pero ese es un solo factor de 9, que tiene mucho peso, tiene la mitad del peso en la medición de la pobreza, pero es 1. Y luego hay 8 más que tiene que ver con, oye, ¿y tú tienes el nivel educativo que deberías de tener para tu edad? Oye, ¿y tú tienes acceso a servicios de salud? Oye, ¿y tú tienes seguridad social? Oye, ¿y tú tienes acceso a vivienda? Oye, ¿y tú tienes servicios en tu vivienda? Oye, ¿y tú tienes infraestructura, como por ejemplo carreteras en tu zona? Hasta datos de cohesión social, o sea, desigualdad y demás. Entonces, son 9. Y lo que Coneval hace, y por eso a veces parecen hasta contradictorios los datos, saca una tablita, que este es el resumen, lo traigo aquí en mis manos, ¿sí? Y lo que está un color es porque mejoró y lo que está otro color es porque empeoró. Entonces tienes unas cosas que mejoraron y otras cosas que empeoraron. Entonces sí, el presidente sí está bien diciendo que hay menos pobreza. La pobreza general pasó de 51 millones de personas a 46 millones de personas. Bajaron 5 millones de personas. ¿Qué quiere decir ese tipo de pobreza? Quiere decir, y aquí está otra tablita, así que confuso, pero bueno, yo doy clase y esta es una de las clases. Entonces, hay una línea de bienestar, que aquí está, que la publica Coneval, que dice, pues, ¿con cuánto dinero puedes vivir al mes? Y Coneval dice que con 4,277 pesos vive una persona al mes. Y eso trae comer y trae gastos básicos de transporte, de educación, en fin. Y esa no es la extrema, ¿eh? Eso es una ciudad. En una zona rural son 3,000 pesos. Y luego hay otra línea que se llama pobreza extrema, que ya no es para comer, y ahí son 2,000 pesos. Entonces, lo que el presidente hace es resaltar una y no otra. O sea, ¿qué pobreza mejoró? La más genérica. Bajó el nivel de personas que tienen menos de 4,000 pesos al mes y al menos una carencia social de salud, educación, vivienda. De esos hay menos. ¿Por qué? Porque la gente trae más lana, sí, por ingreso laboral y por pensiones y por transferencias y por programas sociales. Pero al mismo tiempo que hay 5 millones de menos de personas en este nivel de pobreza, resulta ser que esas mismas 5 millones de personas crecieron en gente que tiene carencias sociales. Entonces, por un lado traes una buena noticia, pero por un lado traes una mala noticia. Y dentro de esas carencias sociales, la más grave, que es brutal, y yo por ese solo hecho creo que ya no tiene nada que festejar el presidente, es salud. Porque te vas a que le entregaron el país con 20 millones de personas que no tienen acceso a salud, y hoy el dato de Coneval, el mismo que está celebrando el presidente, pues, 50. te dice que son 50. Entonces hay 30 millones de mexicanos nuevos que no tienen acceso a salud. Y el otro indicador que empeoró fue el rezago educativo. Entonces, educación y salud los traes
muy mal, salud particularmente, brutalmente mal, pues no hay nada que celebrar. Te puedo interrumpir 2 segundos, porque el presidente dijo el viernes que lo de salud se arregla en 10 minutos, porque lo que pasa es que como quitaron el INSABI, bienestar, el Seguro Popular. Sí, lo quitaron. Sí. Y se incorporaron ahora al Seguro Social con bienestar. Que la gente pues, todavía no sabía qué onda para registrarte, pero ya es gratuito. Que ya no hay pedo en la salud. En la salud todos tenemos. Dinamarca y nosotros unos cuatazos. Eso es querer engañar, ¿no? Okay. Como con una misma información al presidente le parece que todo es fenomenal y con el mismo estudio desacredita el otro dato que no le conviene. La verdad las cosas es que Coneval ha hecho un seguimiento y si tú ves, tiene unas gráficas, está bastante bien hecho pues el trabajo de Coneval, la verdad. Viene desde cómo era antes, IMSS, ISSSTE, lo que fuere, cómo que nace Seguro Popular y se ve el número de gente que está afiliado ahí, cómo desaparece y se va al INSABI y baja, y luego cómo desaparece INSABI. Entonces, no, o sea, la pregunta es, ¿tienes acceso a salud o no? Pues no me interesa quién. Está incluido IMSS, ISSSTE, Seguro Popular cuando había, INSABI cuando había, seguro privado. O sea, están preguntando no quién te lo da, están preguntando si tienes acceso a salud. Entonces, no, la verdad es que sí es una tragedia. Pero no es nada más eso. O sea, también en rezago educativo nos fuimos mal. Y también en pobreza extrema, que si tú lo ves en porcentaje parece que se queda igual, sube un poquitín, pero ese poquitín se convierte en, desde que entró el presidente, 500,000 de personas más, digamos, que están en pobreza extrema. Y pobreza extrema es lo peor, es el pobre de los pobres, porque es el que no llega a la canasta alimentaria a 2,000 pesos, pues, no es la de 4,000, ¿no? Y además tiene 3 carencias o más. O sea, le falta salud, educación y vivienda. O servicios públicos, infraestructura, salud y educación. Es el pobre de los pobres. Entonces, no. Sí hay que aceptar, y qué bueno, ¿no? Que hubo un ingreso mayor en la gente. Sí, eso es real. O sea, viene por programas sociales o por transferencias de remesas o por un ingreso laboral, una recuperación que se da natural después del COVID, ¿no? Pero al mismo tiempo, realmente. Al mismo tiempo, el Estado no ha hecho su tarea. Porque los servicios de salud, educación, vivienda, infraestructura, todo, seguridad social, son obligación del Estado. Y están dejando a la gente que esté en una muy mala situación. Esa es la verdad, lo dice Coneval, no lo digo yo. Siendo objetivos, esto está bien, pero esto está terrible, así. Pedro. Wow. Pues yo pienso que tenemos un problema con el crecimiento del país. O sea, el país en términos generales se mide con el indicador del Producto Interno Bruto. Y ahí, apoyando todos los datos que está aportando Damián, habría que decir que en este sexenio prácticamente no vamos a crecer, el crecimiento va a ser 0 o cercano al 0. Veníamos creciendo de una manera muy matizada, en un 2% promedio, como si fuéramos un país desarrollado, que digamos un crecimiento del 2% para Estados Unidos es enorme, pero un crecimiento para México del 2%, hasta donde lo dejó Enrique Peña Nieto, pues es un crecimiento bastante pobre. Yo creo que aquí el problema más grave es que estamos viendo, en primer lugar, que hay menos ambiente para hacer negocios en el país, lo que trae por consecuencia la generación de menos oportunidades de empleo, por un lado, la informalidad, que en este sexenio tenía el objetivo de bajar con respecto de la economía formal, digamos, bancarizada, institucional, empresarial, ligada con empleos que aportan al país, es cada vez menor, y esto da como resultado que no hemos visto una serie de políticas públicas que vengan a sanear el ambiente, que vengan a darle a México una perspectiva de que tenemos el objetivo de sacar a 50 millones de personas de un estado precario en sus diferentes niveles. Ahora, realmente las cifras del Coneval se pueden manejar pues como las manejó López Obrador. Él toma lo resaltable, que aquí lo acaba de resaltar Damián, y me parece bien desde el punto de vista político, está bien,
pero desde el punto de vista de responsabilidad política, yo creo que el presidente miente con la verdad, vamos a ponerlo de esta manera. Y pienso que de lo que se tendrá que hacer urgentemente a partir del 2024 es un plan de desarrollo del país que nos permita de una manera sólida y sostenida el poder sacar a gente de la pobreza sin que corra el riesgo de regresar a la pobreza. Es decir, hemos podido sacar gente de la pobreza e inmediatamente ha caído. Ahora lo que tendremos que hacer es sacar gente de la pobreza para que ya no vuelva a estar en este renglón de pobreza, y entonces sí podemos decir que estamos tomando pasos consolidados para que lo que fue ya no sea, y para que haya un México en el que sí tengamos una sólida clase media con no solamente seguridad en términos de los indicadores, sino también en términos del tiempo. Tenemos que conseguir que México no pase por las veleidades del tiempo que hagan que gente que pudo haber salido en algún momento de un grado precario vuelva a él, y mientras que el presidente festina que las cosas están extraordinarias. Claro, teniendo un hijo estudiando en Londres y a otros 2 hijos que no hacen nada, pero ya son millonarios. José Rubinstein, platícanos. Cuando hablamos de que hay menos pobreza, tenemos que entender las causas, los motivos, y hay que crear riqueza para poder crecer y para poder tener menos pobreza. Pero si estamos cobijándonos de un lado, descobijándonos del otro, el precio puede ser mayor. Cuando las pensiones contributivas y asistenciales son mayores que los ingresos totales del gobierno, tiene que llegar un momento en el que sea insuficiente el líquido, la liquidez para poder enfrentar todos los gastos que se están pagando por pensiones sociales. Obviamente, al que le están regalando, al que le están dando una cantidad mensual aunado a la cantidad que está llegando de remesas, pues tenemos que ver hasta cuándo podremos sostener un ritmo similar. La pobreza extrema, que es terrible, pues no se ha podido abatir. No podemos cantar victoria, no podemos sentir que vamos adelante cuando el sistema de salud se ha visto tan afectado, cuando tenemos 30 millones de gentes más que no tienen acceso a la salud. Cuando hablamos de gentes que mueren, que faltan medicinas. Entonces, todo este paquete, que no es únicamente la pobreza, no se ha podido resolver, y eso es lo que hay que atacar. Además, cuando uno es pobre, ¿qué satisfacción le puede dar escuchar? Sí, eres pobre, pero fíjate que ya hay menos. Pues yo no sé si hay menos, pero los pobres siguen sintiéndolo, siguen viviéndolo, y no se trata de una suma y no se trata de ver cuántos ni cómo, sino de verdad de ver una política global que en verdad ayude a que haya menos pobres, pero no descobijándonos de otro lado, que en este caso el que ha pagado el pato es el sector salud. ¿Se puede codificar, Damián, dentro de estos 2% o 5% que dice, o 5 millones, perdón? 5 millones de 5 personas, millones sí. que bajaron. También 5%. 5%. Uh-huh. ¿Se puede codificar si hace 100% ese 5%, el porcentaje que ha recibido dinero de López Obrador y las remesas? Mira, para saber realmente en empleo. En otro documento que es del INEGI, que salió unas semanas antes, viene el ingreso promedio por decil, y luego viene una desagregación en donde sí viene lo que entra por trabajo, que es el principal, y luego viene lo que entra por programas sociales, pensiones, transferencias, remesas. Sí, lo laboral es lo principal, sigue siendo, lo ha sido así en la historia. Pero sí incrementó, y es natural, pues, o sea, si hay un programa universal en donde entregan dinero,
pues claro que incrementó, ¿no? Y si hubo un aumento en las remesas, pues claro que incrementó. Exacto. Y si hubo un aumento para un porcentaje del salario mínimo, también incrementó. Por supuesto que hay que tener en claro que solo hay no lo quiero minimizar, pero solo hay 196,000 personas registradas ante el IMSS con salario mínimo, pues. También no me digas que se impactó en todos lados. Por eso, en términos inflacionarios, no termina teniendo ese impacto como se pensaba, porque pues cuánta gente registrada verdaderamente está. Si tienes 60% de la economía que es informal, pues ahí no le están revisando el salario mínimo a la gente, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que ir mejorando. Pero a mí lo que me impacta mucho, y yo, perdón que me regrese para acá, es este lado de carencias. O sea, fíjate el dato, 84 millones de mexicanos, Carlos, y para quien me está escuchando, 84 millones de mexicanos tienen al menos una carencia. Entonces dices tú, ¿cómo, güey? ¿Cómo puede ser que 84 millones de mexicanos tengan o no tengan acceso a salud, o tengan rezago educativo, o tengan no acceso a vivienda, o tengan no acceso a servicios públicos, o tengan no acceso a una alimentación balanceada? No son cosas difíciles, pues. Son cosas que deberías de contar con ellas para tener una calidad de vida, y que el Estado mexicano, con toda su fortaleza, con sus 8 billones de pesos que tienen al año, pues 8 millones de millones, debería fácilmente poder garantizar. No. ¿Por qué? Pues porque no tienen las aptitudes, es la verdad. O sea, el tema de salud es increíble, pues. Es un fracaso por su falta de profesionalismo y necedad, ¿no? De no querer continuar un programa que era exitoso. Le hubiera cambiado de nombre si quería, pero no hubiera mandado a estas 30 millones de personas nuevas a no tener acceso a salud. Entonces, yo sí creo que lo que debe de servir, Coneval, más que para el presidente que engañe con la verdad, como dice Pedro, y que diga, qué bien esto, pero esto otro no vale. De este mismo papelito, esta mitad sí vale y esta mitad no vale. No, espérame. Pues es que vela completa. Debería de servir para que el gobierno tenga un diagnóstico real y cambie cosas en el gobierno. Pero pues tenemos una persona soberbia que no acepta que tiene fallas, ¿no? Entonces, yo sí lo veo así como tengo capacidad de decir, oye, sí salieron estas millones de personas de la pobreza más genérica. La verdad es que en la peor pobreza extrema no, se incrementó, y sobre todo salud, educación y todo eso, hay una grave crisis. Ahora, aún en la pobreza que mejoró, siguen siendo 46 millones de personas, pues. Una bestialidad. ¿Sí me entienden? No es para cantar victoria. Pues no, pues no. Pero, sí, mejoró. ¿Es el vaso medio vacío o medio lleno? Así lo ve Andrés. Oye, 5, güey, no mames, ya, 5. Mira, vi en redes un debate que estaban dos personas, uno dando una visión, el otro dando la visión. La verdad es que yo decía, pues es que tienen razón los dos, un poco. El tema del ingreso es que, aun cuando son 9 factores, el ingreso es el 50% de si te consideras pobre o no. Porque si se fijan, tiene 2 variables, aunque sean 9. Es que ganes menos de esta línea y además tengas al menos una carencia. Entonces son todas estas carencias juntas en el 50% y el ingreso solo en el 50%. Si yo te saco de que ganes menos de eso, ya no aplica, pues aunque tengas carencia, ya no estás en pobre. Y si te vas a pobreza extrema, igual, te bajo el nivel de ingreso a 2,000 y 3 carencias o más. Entonces, si yo te saco de aquí, ya no eres pobre extremo. No quiere decir que no tengas una situación dificilísima. Simplemente es la manera en la que se encontró que era adecuado medir eso. Entonces, yo por eso digo, cuidado, pues, con los análisis. Es lo único que digo, cuidado. Ahí están los datos, puedes ver. Yo diría, bien esto, pésimo, particularmente lo de salud. Y por cierto, ya porque ya ocupé mucho tiempo, ¿en qué se gasta la gente la lana de más que tiene? Pues en cubrir la deficiencia de salud. La medicina, claro. Que el Estado no le está dando. Claro. Entonces, también ojo con esa felicidad del mayor ingreso, porque resulta ser que ante la deficiencia del gobierno se están gastando la lana